Muy buenos días, ¿cómo están? Qué bueno. Espero que terminando la enseñanza sigan estando bien. Damos gracias al Señor de estar con ustedes, agradecidos de los pastores, nuestros pastores de Casa de Oración por esta hermosa invitación al Congreso de Jóvenes, al Desafío Juvenil y también esta bendición de poder estar delante de ustedes y que podamos juntos estudiar un poquito de la palabra del Señor. Me acompaña mi esposita. Levanta tu mano, mi amor. Ahí está mi esposita. Y reciban saludos también de nuestros hermanos allá al sur del mundo. Estén orando siempre por nosotros para que Dios nos fortalezca y nos sostenga en su gracia. Es muy interesante cuando queremos estudiar de la familia. Hay uno de los evangelios que contiene muchas visitas de Jesús a casas, y este es el evangelio de Lucas. Y es muy interesante cómo estas visitas de Jesús a ciertas casas nos permiten ver ciertos rasgos en los cuales nosotros podemos aprender en cuanto a lo que Dios demanda de la familia, el rol dentro de la familia y asimismo la función de Jesús en el hogar. Lo interesante es que son familias comunes y corrientes, no son familias más especiales que las nuestras. Y es lo hermoso de cómo Dios guió a Lucas a escribir estos relatos para que aprendamos por medio de las familias descritas en el Evangelio de Lucas los principios más importantes para aplicar en nuestro hogar. ¿Cuántos de nosotros necesitamos más de Cristo en nuestro hogar? Levante su mano. Todos, ¿verdad? Más del Señor. Y hoy yo les quiero invitar, a mí me gusta mucho hacer este ejercicio, imaginarme que estoy ahí. A veces nosotros vemos los relatos bíblicos como bien ajenos, ¿no? Como si vemos una pantalla, ¿no? Yo les invito a que nos imaginemos que estamos ahí, que se ponga su túnica, que se ponga sus chanclitas y que estemos ahí en este recorrido, mirando al Señor, mirando lo que pasa, como un observante, pero para tomar una gran lección. Hoy vamos a ver cómo, o lo que ocurre en la visita de nuestro Señor Jesús a la casa de Pedro. Y solo en un par de versículos vamos a mirar por esta ventana de la casa de Pedro, todos ahí, para ver qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y probablemente para algunos va a ser un tema un poco álgido, les aviso. Vamos a Lucas 4:38. Ya con el título ahí, el subtítulo del capítulo, algunos ya van a estar un poco molestos, ¿no? Algunos. El subtítulo dice: Jesús sana. ¿A quién sanó? A la suegra de Pedro. Dice el versículo 38: Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, les servía. ¿Qué tema, no? El de las suegras o los suegros. Sobre todo en este lado del planeta donde nosotros tenemos ya un estereotipo respecto del suegro o la suegra. Y para algunos es un tema difícil de oír, de tocar. Para algunos es un tema difícil de digerir. Y para algunos es un tema que no les gustaría hablar. Es más, estoy seguro que algunos dijeron: híjole, tenía que haber venido al culto de las 11, ¿no? No al de las 8. Pero bueno, lo interesante de estos dos versículos es que nos habla primero el rol del varón respecto de la familia. Segundo, nos va a hablar respecto del rol de los suegros y las suegras en la familia. Y asimismo la gran lección que nos dan dos versículos respecto al amor dentro de la familia. Y vemos aquí en la casa de Simón que encontramos a su suegra. ¿Quién puede en verdad tener a su suegra en casa? ¿Todo el mundo está dispuesto? Solo alguien que puede amar a su suegra. Solo alguien que puede tener realmente un sentimiento profundo hacia ella. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dispuesto a recibir o a tu suegro o a tu suegra es porque le amas por su propio bienestar. Y vemos que Pedro, simplemente con tener a su suegra en casa, la amaba. Se dice: pastor, ¿cómo usted sabe eso? A lo mejor lo obligó la señora, ¿no? La esposa le dijo: mi mamá vive conmigo, ¿no? Y de aquí no se mueve. Eso es lo que vamos a ir descifrando en el texto. Pero es muy interesante que este tema sin duda es controversial, porque sé que muchos de ustedes
solamente al meditar en ese tema, pueden decir, bueno, pastor, es que la suegra que yo tengo, usted no la tiene. Usted no sabe la suegra que yo tengo. O algunos pueden decir, es que en verdad, pastor, yo no la quiero ver, pero y vivir en mi casa, menos. Pues, ni me lo imagino y usted me va a hablar de eso. Bueno, es muy interesante estos textos porque nos demandan como creyentes una relación. Algunos de ustedes dicen, no, yo sirvo al Señor, pero mi suegra de lejos. No, la Biblia nos va a exhortar que demanda una relación con ellos. ¿Cuántos de ustedes tienen suegras y suegros inconversos? Levanten la mano. Ok, ¿no crees que ellos necesitan de Dios? ¿No son almas? Por muy malos, entre comillas, que sean para ti, son almas. Necesitan de Dios. Ahora, ¿cuántos suegros hay aquí? Suegras, levanten la mano. Ay, este mensaje es para ti también. ¿Cómo está tu relación con tu suegra entonces? ¿Cómo está tu relación con tu yerno, con tu nuera? Bueno, si tu suegra cayera gravemente enferma, ¿cuál sería tu oración? ¿Qué dirías al Señor? Señor, te acordaste de mí, ¿no? Estoy agradecido. Has cumplido tu palabra, Señor. Llévatela, Señor. Ten misericordia de mí. No, ¿cómo está tu relación? Mis hermanos, es muy importante que nosotros edifiquemos, y por eso quiero referirme a la familia, hogares y familias donde tengamos relaciones sanas. Eso demanda el Señor de cada uno de nosotros, formar relaciones sanas a pesar de todo. Dice la palabra que mientras dependa de nosotros debemos de estar ¿en qué? En paz. ¿Con cuántos? Con todos, incluyendo a la suegra, incluyendo al suegro, incluyendo a la nuera, que usted dice, no es que no era para mi hijo, pastor, incluyendo al yerno. Relaciones familiares que honren a Dios, donde permanentemente Dios sea glorificado en todo lo que hacemos. Y aquí hay que comprender algo muy interesante, porque al conocer este aspecto de una suegra en la Biblia, la misma Biblia nos habla del rol de la suegra y el suegro. Así es que yo les invito a que se pongan su cinturón de seguridad, que se afirmen, porque hoy nos viene duro, para que todas las suegras y suegros, que hay muchos, entiendan su rol bíblico en el hogar de sus yernos, de sus nueras y de sus hijos. Antes de avanzar en esos dos textos, les invito a ver el contexto un poquito, para ver el por qué ocurre este milagro, qué pasaba con Simón, en qué lugar de la línea cronológica estamos. Y vamos a Lucas 4:31. Y esto es muy interesante. Dice Lucas 4:31. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea. Esto era al norte de lo que era Palestina en ese tiempo. Dice, y les enseñaba en los días de reposo. 32. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. 33. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. 35. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo ningún daño o daño alguno, algunas versiones dicen. 36. Y estaban, ¿cuántos estaban maravillados? Todos. Y hablaban unos a otros diciendo, ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Este es el inicio del ministerio terrenal de Jesús. Aún no tenía discípulos. Y esto es lo interesante de la narración de Lucas. Nos muestra no solo el inicio del ministerio, sino esta relación que tiene desde el versículo 38. Fíjense, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga después de la liberación
de este hombre endemoniado, este milagro público. Dice, y entró en casa de Simón. Interesante porque no es Pedro aún, es Simón. En el capítulo 5 de Lucas, él recién es uno de los discípulos, pero hasta aquí él es simplemente Simón. Entonces esto nos muestra algo muy sencillo. Había una relación previa entre Jesús y Simón. Antes del llamamiento de Simón y su nombramiento como Pedro, ya había una relación pública y nos muestra esta unidad previa entre Simón y Jesús. Y no solo una unidad, sino una devoción, reconociendo a un Jesús sanador, poderoso. Entonces Simón tenía una apreciación completamente distinta al resto de la sociedad respecto de Jesús. Él sí creía que Jesús era el enviado de Dios. Entonces el versículo 38, mirándolo desde esa perspectiva, dice, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. Dice, y entró en casa de Simón, no casa de Pedro, de Simón. Y dice, y la suegra de Simón tenía una gran fiebre. Es muy interesante este comentario, porque no nos olvidemos que este evangelio lo escribió un doctor, un médico. Y él nos muestra claramente lo que tenía la suegra de Pedro, que era una fiebre invalidante. Era una fiebre que la tenía en cama y estaba literalmente ella postrada. No podía moverse. Una fiebre invalidante, y dice, y le rogaron por ella. Entonces, contextualizando, están en la sinagoga, Simón ve el milagro de Jesús y dice, voy a llevar a Jesús a mi casa, a la casa de Simón. Y Jesús se dirige a la casa de Simón, y es muy interesante que dice que la casa de ¿quién era? De Simón. ¿Quién era el dueño de casa? Simón. ¿Y quién está en la casa de quién? La suegra, en la casa de Simón. Por lo tanto, ¿quién recibió a quién? Simón o Pedro, a su suegra. Ella tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Entonces Jesús no fue simplemente a comer, Jesús no fue simplemente a hacer alguna labor, sino que Simón llevó a Jesús por causa de la fiebre de su suegra. Su suegra estaba enferma y Pedro le ruega a Jesús por ella. Ahí vemos el corazón de este hombre que amaba a su suegra. Pero no solo la amaba, sino que él quería y anhelaba el bienestar de su suegra. Quería que ella estuviera bien. Aquí hay dos cosas en el texto que están implícitos. Primero, si Simón tenía suegra, ¿qué implica? Que tenía esposa. En ningún lugar se menciona el nombre de la esposa de Pedro, pero solo este texto ya nos muestra que Pedro era casado, y vemos lo que Pablo les habla a los corintios respecto de Pedro. En 1 Corintios 9:5 dice Pablo lo siguiente: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, ¿no? Santiago y Judas y Cefas. En la nueva traducción viviente de este versículo, 1 Corintios 9:5 dice: no tenemos derecho de llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro. O sea, Pablo no solo está diciendo que Pedro era casado, sino que también los demás apóstoles eran casados. Y además los hermanos del Señor, Santiago y Judas, eran casados. Todos ellos tenían esposas con las cuales realizaban la labor ministerial. Todos casados. Simón, después de esta narración en Lucas 4, sería identificado como Pedro, el líder de entre los discípulos. Entonces esto demuestra que Simón además tenía un respaldo familiar: su esposa, probablemente sus hijos. Y el segundo hecho importante es que la casa era de Pedro, lo que implica que él recibió a su suegra. Probablemente era viuda, no sabemos, pero lo que sí sabemos es que ella vivía en la casa de Pedro. Pertenecía al núcleo cerrado de Pedro, al núcleo familiar. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo creen que era la suegra de Pedro para que él la tuviera viviendo en su casa? Es más, al verla enferma, ¿cómo creen que él la amaba al grado de llevar al mismísimo Jesús para que restaurara la salud de su suegra?
Por eso el versículo 38 de Lucas 4 nos dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. No es que Simón encontró a su suegra enferma. Simón, al ver a Jesús, invitó a Jesús a su casa por causa de la enfermedad de su suegra. Él dio un milagro y presenció un milagro impresionante, y ahora él anhelaba que su suegra estuviera bien. Por eso lo lleva a él intencionalmente a que sanara a su suegra. Probablemente una enfermedad desconocida. No sabía la causa de la fiebre, y Simón estaba angustiado por ella, la amaba, la quería ver sana, quería ver el bienestar de su suegra, y lleva a Dios mismo a la casa para que sanara a su suegra. Esto es muy interesante porque nos habla profundamente del rol del varón en el hogar. Y a veces es el rol perdido en la iglesia en estos tiempos. Porque vemos a Pedro preocupado por los integrantes del hogar. No solo siguiendo a Jesús, obedeciendo a Jesús y viendo los milagros de Jesús, sino también ocupándose de los problemas y de las necesidades del hogar. Y es por eso que estos dos textos nos enseñan algo tan profundo, de que tú y yo debemos de ocuparnos de las necesidades de nuestro hogar. El varón es el llamado a ocuparse de las necesidades del hogar, tanto físicas, materiales como espirituales, evidentemente dependiendo de Dios. Hoy vivimos un sistema de familias donde el hombre lo ha dejado de lado. Porque quien debe de despertar a la familia para ir a la iglesia los días domingos, ¿sabes quién es? El varón. Pero ahí está el varón, ¿no? Acostado hasta último, así, 7:55, mi amor, me dice. Y ahí está la esposa, ¿no? Vistiendo a los niños, vistiéndose ella, arreglando las cosas, preparando el desayuno, y ahí el varón ahí estirándose apenas. La Biblia habla que el rol, quien debe de guiar espiritualmente a la familia, es el varón. ¿Cuántos varones dicen amén? Los que no dijeron amén es porque se levantaron 7:55. Ese es el rol que Dios demanda de nosotros. ¿Saben qué? Nosotros allá a los hermanos les decimos al respecto que quien debe de ayudar en las labores de preparar a los niños debe ser el varón. ¿Cómo tus hijos van a creer en el evangelio si no ven la obra de Dios en ti? Es imposible. Si ven que su mamá es la que los levanta, su mamá es la que los viste, su mamá es la que les da de desayunar, y tú estás ahí acostado y tu esposa además te dice: pues ya párate, viejo, o gordo, o quién sabe los apelativos, ¿no? Ya párate que nos vamos a llegar tarde a la iglesia. Y tus hijos van a crecer con esa concepción de verte a ti, el que es arrastrado a la iglesia. Y después van a ser adolescentes y no van a querer nada con el Señor, y tú vas a decir: ¿y qué hice mal? Pues todo. Es al revés. Lo que tenemos que hacer nosotros es ser nosotros los que guían espiritualmente a la familia. Y esto no es solo un devocional una vez por semana en el hogar. Esto se trata de nosotros dar un buen ejemplo respecto de que nosotros somos los que impulsamos espiritualmente a nuestra esposa y a nuestros hijos cada día. Tú, varón, eres el que tienes que pararte temprano, el primero para venir a la iglesia, para buscar del Señor. El primero. El que tiene que ocuparse de vestir a los niños debes de ser tú. Ay, dice el pastor, a lo mejor son costumbres de Chile, ¿no? No, aquí no. No es cierto. El evangelio no tiene relación con la cultura. El evangelio tiene relación con la obediencia. Y lo que la palabra de Dios nos dice es que tú, hombre, tú, varón, tienes una responsabilidad en tu hogar, que es guiar por medio de la palabra de Dios y por medio de tus acciones, o sea, la palabra de Dios viva en ti, a tu familia, a buscar de Dios. No se valen los codazos, ¿eh? Algunos ahí están a puro codazo. Ese es el rol que tiene el varón. Por eso a mí me gusta mucho cuando uno estudia respecto de los patriarcas, el rol de los patriarcas. Porque a los patriarcas en el tiempo de Abraham, ¿no? Probablemente también es el mismo periodo de Job. Tú ves que ellos hacían y cumplían 3 labores, que era sacerdote, profeta y rey. Y tú dices: ese me gustó, pastor. El rey de mi casa, que todos me sirvan, ¿no? No. Lo que significaba eso era que el rey de la casa o el rey de la familia era quien
proveía, trabajaba, velaba por el cuidado del hogar, era quien protegía el hogar, quien hacía toda la labor logística para que el hogar funcionara, el rey. Habla del profeta, que era quien instruía. O sea, el varón tenía la responsabilidad de la instrucción bíblica por medio de la tradición oral en ese tiempo, de guiar a su familia al Señor, de enseñarle los parámetros, estatutos, los mandamientos del Señor. Y sacerdote significa que él presentaba a Dios, a su familia, que él era quien velaba por la vida espiritual de su familia. ¿Te imaginas Dios demandar a eso hoy de nosotros? Tú dices, menos mal que no estoy en el periodo de los patriarcas. ¿Sabes que Dios demanda lo mismo de nosotros? Que velemos por la integridad de nuestra familia, que nosotros seamos los que enseñamos de la palabra a nuestra familia y además que velemos por la integridad espiritual de nuestra familia, con la única diferencia y la gran diferencia que ahora somos dependientes de Jesús, de Dios. Ese es el llamado de Dios para nosotros. Y eso es lo que vemos intrínsecamente en Pedro. Ve que uno de sus miembros de su familia está enfermo. ¿Y qué hace él? Lleva a Jesús a su casa. Él no solo fue al doctor, probablemente buscó alguna medicina. Él dijo, tengo la oportunidad de que Jesús esté en mi casa y vea mis necesidades y mi casa esté llena de sanidad. Y ese es el problema, como yo les decía, es el rol perdido del hombre en ese tiempo. La mujer en muchos casos es quien está impulsando a la familia a buscar de Dios. Y es lo que nosotros, hombres, hermanos, debemos de retomar. Si tus hijos y tu esposa están hoy aquí es porque tú debes de ser quien los guíe. Por eso es tan hermosa la palabra que en la Biblia expresa que el varón es cabeza de la mujer, no siendo el que la manda, sino el que da el ejemplo. Una de las traducciones de ser cabeza significa al que siguen. No por mandato, no por imposición, sino que al que siguen por su ejemplo. Así que, hermanos, lo primero que entendemos en estos textos es que debemos de cumplir un rol de velar por la integridad espiritual de nuestro hogar. Orando por ellos, enseñándoles la palabra y nosotros siendo ejemplo en congregarnos y en la fidelidad a Dios. Es algo que Dios demanda. ¿Cuántos hermanos dicen amén? Amén. Yo dije, el de las 11 tenía que haber venido, no el de las 8. Pero estaba atento Pedro a los síntomas de su suegra. Probablemente esta fue una enfermedad que comenzó de lo leve a lo grave. Pero él se dio cuenta en un momento que él ya no tenía manera de que su suegra pudiera recuperarse. Y es por eso la gran lección que nos da. El que él esté velando por su suegra significaba que él tenía un corazón para velar por toda su familia. Él no era un hombre pasivo, era un hombre activo. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos se atragantó con pan. Allá en Chile somos muy buenos para el pan. Tenemos como 30 versiones del bolillo. Todo es bolillo, el mismo sabor, pero 30 versiones. Imagínense, nada más cambia de forma. Y mi hijo se atoró con pan. Y a veces hay hombres que se quedan petrificados ante algo que sea así difícil. O ven sangre y el que se desmaya es el varón, ¿no? Y yo me acuerdo que mi esposa quedó como el Chavo del 8. No podía reaccionar. Y yo vi a mi hijo ya ponerse azul y yo me acuerdo que lo tomé, le metí la mano, le agarré el pan y pum, para afuera y empezó a respirar. Y me di cuenta que Dios había puesto en mí, yo sintiéndome un cobarde por naturaleza, valentía para ciertas cosas, no para todo. Si me invitan hacia la montaña rusa, no, ellos no. Pero hay cosas que Dios ha puesto en nosotros como varones que tenemos que aprender a oír y aprender a vivir. Es como cuando aparece una rata en tu casa. ¿Cómo te pones? ¿Cómo está el varón? El varón está arriba de la silla, ¿no? ¡Ay! Y la esposa al lado. ¡Ay! ¿Quién la va a matar? Pues tú, le dice la esposa. Y está el varón, no, pues tú. A mí me ha pasado que a veces hay lugares donde no quiero ir, como ir a ver un roedor, pero mis pies me llevan. Mis pies me llevan a cumplir mi rol. Yo le digo, Señor, yo no quiero ir, pero ahí voy. Y ahí voy con la escoba, ¿no? La pala, con mis perros ahí.
auxílieme, vamos a una batalla. Pero Dios ha puesto eso en el hombre. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir. Y en estos dos textos está tan bien explicado lo que está haciendo Pedro, que a veces nosotros lo único que queremos es omitir ciertos textos para no comprometernos con Dios respecto a lo que Él demanda de nosotros. Yo te invito, mi hermano, que este sea el último domingo que tu esposa te trajo a la iglesia. Desde la próxima semana, sé tú el que te paras primero. Prepara el desayuno a tu esposita. Sirve a tus hijos. Sirve a tus hijos. Y sea un buen ejemplo para tu familia. Sea un buen ejemplo para que ellos, cuando crezcan tus hijos, digan: mi papá servía al Señor y servía a la familia. No solo iba a la iglesia, porque nosotros estuvimos con jóvenes que ellos simplemente nos decían: sí, mi papá va a la iglesia, pero no es cristiano. Que sea al revés, que seas tú el impulsor de la vida espiritual de tu familia, que seas tú el parámetro donde tus hijos y tu esposa puedan decir: mi esposo me impulsa, mi esposo. Y tu esposa siempre va a amar al Señor incondicionalmente si ve a un hombre que está rendido a los pies del Señor. Ahora sí, denle un aplauso al Señor, que Él es bueno con nosotros. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque muchas veces los padres vemos ciertas reacciones, ciertas molestias, ciertos síntomas extraños entre nuestros hijos o incluso nuestra misma esposa y no actuamos preventivamente. Hay factores que comienzan a empeorar con el paso del tiempo y el varón debe de estar atento a los síntomas que ocurren en el hogar. Por eso debemos de estar sensibles, buscando de Dios, para estar atentos a los problemas que existen en el hogar. Por eso es urgente que cada uno de nosotros involucre a Dios en nuestro hogar. No nos olvidemos que la palabra dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? ¿De los que van a la iglesia? ¿De los que se congregan en el culto de las 8 porque tienen un mayor sacrificio? No, dice la palabra: el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen y los defiende. Ahí yo tengo que enfocarme en lo que es el temor del Señor, no en que el ángel de Jehová acampa, porque eso es el resultado. La demanda de Dios es que yo tema a Dios, y temer a Dios es vivir para su gloria, es hacer lo que Él demanda de mí como varón, como esposa y como suegra, y como hijos, los que están aquí, los hijos. Por eso, mirando a Simón o a Pedro, debemos de identificar que en nuestro hogar es probable que existan enfermedades, no tan solo físicas, sino también emocionales y espirituales. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? ¿Oras a Dios por tus hijos? ¿Oras por ellos que Dios guarde sus corazones, que los libre del mal? ¿Que Dios les dé convicciones claras? ¿Que busquen y sirvan a Dios? ¿Buscas a Dios por su sanidad emocional? ¿Estás al tanto de cómo está tu hijo, tu hija emocionalmente? Porque a veces los vemos bien, pero te digo algo: muchas veces los hijos no confían en sus padres. No confían en ellos. Algunos de ustedes son muy poco afectivos, por lo tanto sus hijos no tienen cercanía para contar sus problemas. Es por esto que nosotros debemos de velar por la sanidad emocional, espiritual y física de nuestros hijos. ¿Te has dado tiempo para hablar de sus problemas? Yo con mis hijos soy bien metiche. Ya están grandes, ¿no? Nuestro hijo mayor tiene 25 años, nuestro hijo de en medio tiene 20, nuestra hija 19. Pero ellos tienen como su club de Toby, ¿no? Ellos se reúnen los tres y platican de cosas, y cuando yo entro, cruzo la puerta, guardan silencio. Hoy yo me siento como que ya no van a hablar, como que dicen: ahí viene, no digas nada. Y un día hablé con ellos y les dije: oye, ¿hay temas que ustedes ocultan de mí? No, me dijeron, no. Y les dije: yo solo les he hecho bien, yo les he otorgado mi confianza, ¿por qué ocultan temas de mí? No, me dicen: papá, es que tú vas a estar de cumpleaños y nos estamos poniendo de acuerdo para un regalo para ti, no te pases rollos, me dijo. O sea, el que se estaba pasando el rollo era yo.
Ellos guardaban silencio porque se estaban poniendo de acuerdo. Entonces yo le digo, porque en mi casa, por ejemplo, las puertas no se cierran. No por mandato, no se cierran puertas, no. No se cierran las puertas porque ¿qué tenemos que ocultar? Más cuando dormimos ya nosotros cerramos nuestro cuarto y ahí cada uno. Pero ellos conviven, en nuestra convivencia es a puertas abiertas. Yo puedo ver qué están haciendo en la computadora, en qué están trabajando. Tenemos esa clase de confianza. Entonces, a lo que quiero llegar es que cuando tú tratas de formar y te esfuerzas por formar un lazo de confianza, tus hijos van a confiar en ti más que en cualquier persona. No te olvides que la labor pastoral es la que ejerces tú en tu hogar. Tú eres el pastor de tu casa. Esa es la demanda de Dios para tu vida. Y es lo que vemos intrínsecamente en Pedro, que él probablemente velaba no solo por la sanidad de su suegra, sino por la sanidad de su familia. Y es por eso lo importante de que tú, mi hermano, tomes tu rol, tomes tu lugar, el lugar que Dios te ha dado. Hablas con tus hijos de sus sueños, de sus metas, de sus problemas, de sus anhelos, de lo que les gusta hacer. Les enseñas que ellos tienen que tener una relación personal con Jesús, que ellos necesitan de Dios. Una vez en una reunión de jóvenes fue muy gracioso porque a una reunión de jóvenes llegó uno de los padres de los muchachos y se sentó ahí la reunión de jóvenes. Y yo le digo, ¿qué hace aquí si esto es de jóvenes? No, dices que mis hijos no quisieron venir, así que vine yo a tomar notas. Yo se las llevo. Porque como dice la palabra, ¿no? Cree tú y serás salvo tú y tu casa. Así que él estaba ahí. Esas son a veces las ideologías que tenemos respecto de cómo tenemos que ser con nuestros hijos. Hermanos, toma tu rol. Lo primero que tienes que hacer es cumplir el rol que Dios te dio. Sé tú el que muestra a Cristo en el hogar. Sé tú el que llevas a Cristo al hogar. Y yo te aseguro que tus hijos, al ver a Cristo en ti, ellos van a comenzar a buscar y anhelar las cosas de Dios. Por algo muy sencillo, porque muchos de sus hijos sí quieren con Dios, pero a veces no ven a Dios en el hogar. Y es lo que Dios demanda hoy de nosotros también. Lo segundo es que ¿hace cuánto tiempo no tomas un momento para preguntarle a tu esposa cómo se siente? Dices, pues sí está bien, pastor, mírela. Yo la veo bien, no tiene nada. ¿Le has preguntado si le hace falta algo? O si tú estás haciendo algo mal, algo que tengas que corregir tú. Si hay algo que le incomoda de ti, ¿le has preguntado alguna vez eso? Mi amor, ¿hay algo que yo hago que te incomode? ¿Hay algo que yo hago que te moleste? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo están sus emociones? ¿Cómo está su fe en Cristo? ¿Has visto a tu esposa o a tus hijos con algún síntoma anormal? ¿Alguno de ellos los ves incómodos? ¿Has visto alguna tristeza inusual, alguna conducta diferente? ¿Te has dado tiempo para hablar con ellos, para oírlos, para tener un claro panorama de lo que ellos necesitan y cómo tú puedes ayudarlos? Mis hermanos, la más grande lección de Simón, de Pedro en estos versículos, es que él vio síntomas e hizo algo. Es que él vio algo en su hogar y se encaminó a hacer algo. No solo pensó qué hacer, sino que lo hizo. Y todos necesitamos entender que en nuestros hogares a veces hay síntomas y hay problemas y adversidades que no las vamos a discernir tan fácilmente, pero que necesitan de nuestra atención. Por eso pon atención. Estate atento, hermana, a cómo tus hijos reaccionan, cómo vienen de la escuela. Yo les quiero contar algo también. Hace muchos años mi hijo le encantaba nadar, al mayor. Era chiquitito, vivimos acá en México y le encantaba nadar. Y de repente, de un día para otro decide que no quiere ir a nadar más, porque en la escuela tenían una alberca y hacían clases de natación. De un día para otro ya no quiere nadar más. Y mi esposa le decía, oye, aquí está tu gorrita. No, mamá, no quiero hoy día. Y mi hijo le encantaba, ¿no? Dice, pero vamos, te toca hoy. No, no quiero. Y mi esposa, como son las mujeres, ¿no? Algo pasa. Yo le dije, mi amor, a lo mejor no quiere. No, algo pasa. Ya ven, se llama Sebastián. Ven, Sebastián, cuéntanos, ¿qué pasó? No, nada, dice. Cuéntanos, ¿qué pasó?
No, nada, nada, nada. Él se quedó en nada. Pero luego escuchamos el comentario de un compañerito o una compañerita que dijo: oiga, a nosotros nos sorprende Sebastián cuando nada. ¿Por qué? Dicen porque aguanta mucho bajo el agua. Indagamos y le dijimos: ¿cómo es eso? Sí, dice, el maestro lo hunde y aguanta mucho, y ya cuando sale, dice, aguanta mucho abajo. Ahí, hermano, se me salieron los que no son de Dios. Y dije: hijo, le voy a ir a orar por ese hombre. Yo estaba ahí buscando a Dios, no tenía un rol pastoral. Eso es más de 20 años atrás. Lo que pasa es que nos enteramos de que el maestro hundía a mi hijo porque era un poco inquieto, entonces para tranquilizarlo lo sumergía. Y luego, cuando ya lo veía medio, lo soltaba. Por eso no quería nadar. Entonces, cuando descubrimos eso, yo dije: voy a buscar consejería, porque mi única intención era ir a ponerle unos minutos abajo al hombre también, a enseñarle lo que se sentía. Híjole, yo voy con un hermano, un líder de la iglesia, y me dice: ven, vamos a hablar con un par de hermanos para que nos escuchen, veamos qué buena solución podemos tomar. Yo les conté lo que estaba pasando. Mira, el maestro de natación a mi hijo lo está sumergiendo, mi hijo ya no quiere ir, lo ahoga permanentemente. No sé qué hacer, les dije yo, lo único que quiero hacer es ir a golpearlo. Y el hermano líder de la iglesia me dice: no te preocupes, no vas a ir solo. Aquí yo tengo como 2 o 3 más, mira, lo vamos a subir a una camioneta, me dice, y va a quedar irreconocible. Sí, le dije: no, pues hermano, estaba mejor mi idea, ¿no?, que la del hermano. Pero mi esposa, como ella convivía más con Sebastián, pudo discernir un cambio en su actitud de algo que era realmente grave. Realmente grave. Y nuestros jóvenes, nuestros hijos, la familia hoy está bajo un ataque terrible. Tus hijos probablemente, solamente por ser cristianos, están sufriendo emocionalmente donde ellos se desarrollan. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como padres al respecto? No, confía en el Señor, no importa. Ese es un evangelio muy romántico, ¿no? Del no importa. No, el verdadero evangelio es de acción, es de hacer algo, de velar por la salud y la integridad de nuestra familia. Por eso es muy interesante lo que dice Salmo 144:12. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. La Nueva Traducción Viviente de este mismo texto, Salmo 144:12, dice que nuestros hijos florezcan en su juventud como plantas bien nutridas, que nuestras hijas sean como columnas elegantes talladas para embellecer un palacio. O sea, los hijos estables, espiritual, moral y emocionalmente, embellecen el hogar, sin lugar a dudas. Salmo 128:3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Está hablando símbolos de estabilidad. Habla de la felicidad temporal del hombre, tener una buena esposa y buenos hijos. Por eso el versículo 4 de Salmo 128 dice: he aquí que así será bendecido, ¿quién? El hombre que teme a Jehová. Porque quien teme al Señor le sirve, le adora, le busca, y no solo, con su familia. Y ese es el anhelo del Señor, que cada miembro de nuestra familia conozca al Señor. Y el medio que Dios quiere usar es a ti. Mis hermanos, nuestros hijos, nuestros hogares necesitan atención. No solo provisión. A veces nos ponemos solo en ese plan de que el hombre es el proveedor del hogar. Y el hombre ya considera que con que provea al hogar está cumplida su labor en el hogar, y deja todas las otras responsabilidades a su esposa. Pero ese es un rol torcido por el mundo, porque así es como el mundo se conduce. El genuino rol del hombre es el de la colaboración en el hogar.
Dices, pero pastor, yo llego a casa bien cansado y mi esposa no hace nada. Mi esposa, mira, descansado todo el día, viene acá y yo todo el día ahí, pastor, en el trabajo. Pero no es así. Ambos estamos trabajando todo el día. Entonces, ¿cómo no ser colaborativos cuando estamos juntos? ¿No es mejor eso? ¿No es bueno ante Dios ver que somos hombres y mujeres colaborativos? Que amamos al Señor y que demostramos que estamos rendidos a sus pies a través de nuestro servicio mutuo. Por eso, al hacer esta analogía de nuestros hogares y entender el rol respecto del texto donde vemos a Simón velando por la integridad de su suegra, nos damos cuenta que a veces nos quedamos muy cortos respecto a lo que Dios demanda. Por esto el ejemplo de Pedro es tan importante. Detectar los síntomas, en este caso de su suegra, hizo algo que no fuera una casualidad, sino un hecho permanente. El estar pendiente de su familia. Porque al ver que un integrante de su familia sufría y estaba muy mal, hizo lo correcto. Buscó la fuente de la salud. Y no solo la buscó, la trajo a su casa. Qué hermoso, ¿no? Vamos a Lucas 4:38 para avanzar. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga en casa de Simón, y entró, en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Fíjense, no le exigieron, no le obligaron, no le reclamaron, le rogaron. 39. E inclinándose hacia ella, dice que Jesús reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante les servía. Es muy interesante este texto porque no solo nos habla de que Jesús la sanó, sino que fue una sanidad milagrosa. Ella estaba con una fiebre invalidante y Jesús oró por ella y a ella se le quitó no solo la fiebre, sino que todo síntoma. Y ella de inmediato se levantó. De inmediato no solo fue sana, sino fue restaurada su salud completamente. ¿Y saben a qué se levantó la suegra de Pedro? A cumplir su rol. A cumplir su rol. ¿Cuál es el rol de la suegra o el suegro cristiano respecto de lo que la palabra de Dios dice? Opinar, pastor. Decirle a mi hija lo que tiene que hacer. Amén. O a mi hijo, ¿no? ¿Cuál es el rol de la suegra respecto a lo que la Biblia dice? Servicio. Ese es el rol de la suegra y del suegro cristiano. ¿Qué pasa cuando te visita tu suegra o tu suegro? Se paran ahí, ¿no?, en la casa y miran cómo ordenas la casa y dice, nada combina, ¿eh? Rojo con amarillo. ¿Qué les pasó? Aquí hacen falta unas plantitas. Oye, ¿por qué esta casa tan chica? ¿Qué acaso no les da para más? ¿Por qué esta casa tan grande? No tiene mucho espacio, ni hijos tienen. ¿Por qué vives tan lejos, hijo? ¿Por qué vives tan cerca, hijo? Te voy a enseñar a cocinar porque a mi hijo no le gusta el arroz rojo así. Los tamales que tú haces les falta sazón. Ahí está la suegra, ¿no? Ahí está el suegro, te agarra el control remoto, el suegro se sienta en tu sillón favorito y se pone a ver lo que le gusta, ¿no? Esas películas de los 60, ¿no? 50, en blanco y negro. Y ahí tú estás con tu suegro ahí. ¿Quiere algo, suegrito? Sí, tráeme algo, ¿no?, de tomar. Una horchatita. ¿De dónde le saco horchata al suegro? Pues vete a comprar ahí, hay una michoacana, tráete. Hasta órdenes te dan, ¿no? Y ahí tú estás, por amor al Señor, sí, vas a la michoacana, ¿no?, y traes de horchata y de Jamaica por si acaso. Y ahí le llevas. Así nosotros consideramos que es la vida familiar, pero ese es el mundo. Ese es el mundo. El ejemplo de la suegra de Pedro nos muestra lo que había en su corazón. Fíjense, ella estaba con una fiebre terrible. El doctor Lucas nos dice claramente que era una fiebre invalidante que le quitó las fuerzas. Pero ahora al sanarla Jesús, no solo le quitó la fiebre, sino que ella retomó sus fuerzas. La fiebre se llevó las fuerzas, Jesús le restauró sus fuerzas y ella volvió a su condición natural
el servicio. Wow. Cualquiera de nosotros vemos a nuestra suegra enferma y viene Jesús y la sana, y le hubiéramos dicho: suegrita, quédese ahí tranquilita, espérese a que se sienta bien. Y la suegra de Pedro decía: Dios, mira cómo estoy, mira. Hasta saltaba, ¿no? Estoy pero re bien. Voy a hacer mis cosas, lo que tengo que hacer siempre. Jesús, y esto es lo más interesante de este texto, Jesús no le reprochó que ella fuera a servir. Jesús no le dijo nada: quédese quieta, señora. ¿Se imaginan a Jesús así? O a Pedro: Jesús, dile algo, que se quede tranquila. ¿No? Vino Pedro, trajo a Jesús, su suegra con una fiebre invalidante, viene el Señor, la sana, ella se goza de su sanidad, se pone en pie y va a servir. Y Pedro y Jesús también van a hacer sus cosas. O sea, no le reprocharon absolutamente nada. Y esto nos muestra el corazón de esta mujer. Hermanas, hermanos, ustedes que levantaron las manos, suegros todos, tú debes de comprender tu labor. ¿Sabes cuál es tu labor con tus yernos y tus nueras? De servicio. De servicio. Es que usted no conoce a mi nuera, pastor. ¿Cómo le voy a servir a ella? ¿Esa es tu labor? ¿Quieres predicar con tu ejemplo? Sé una suegra y sé un suegro servicial. Y no solo sé servicial con los yernos y las nueras que te caen bien, sino con todos. Yo me estoy preparando ya. Tengo 3 hijos. Mi hija dijo: yo lo único que quiero, papá, es casarme, tener hijos. Pues ya no me queda de otra que resignarme. Y mis 2 hijos mayores ya están bien encaminados. Ellos ya tienen su camino trazado, que quieren formar familia y casarse pronto. Así es que nosotros vamos a tener 2 nueras y un yerno próximamente. Hay que preparar el corazón. Tú a lo mejor tienes a tu hijo chiquito y no dices: no, ¿para cuándo? El tiempo vuela, ¿sí o no? El tiempo vuela. Y nosotros tenemos que preparar nuestro corazón siendo serviciales. Serviciales. Con nuestros hijos, nuestras hijas, con nuestros yernos y nuestras nueras. Cuando usted ve a su nuera, le voy a dar un tip. ¿Quieren que les dé un tip o no? Les voy a dar un tip. Suegros, suegras, un tip. Cuando vea a su nuera o a su yerno, dígale: hola, ¿cómo estás? No, ese no. Dígale: ¿en qué te puedo servir? ¿Hay algo que puedo hacer por ti? ¿Saben cómo se va a sentir su nuera? ¿Su yerno? Sí, ¿te puedes quedar un fin de semana con los niños? Queremos ir aquí a la vuelta, aquí a Cancún. Pero es al congreso de matrimonio, sí. ¿Qué les vas a decir? Ay, qué abusivo, ¿no? ¿Por qué no me llevan mejor? Yo te los cuido allá. Pues dile sí. Y si confían en ti, pues es una bendición. Tú sé el provocador, el generador, que tus hijos honren a Dios por lo que tú haces. Si tú cuidas a los hijos y ellos tienen un tiempo romántico, ¿sabes qué van a ir haciendo en el avión? Dándole gracias a Dios por tu vida y rogando al Señor que no te mandes una embarrada en la casa, que no hagas nada que ellos tengan que regresar antes de tiempo. Pero van a agradecer a Dios por lo que estás haciendo. Por eso el papel de los suegros es servir, no es criticar, no es manipular, no es colocar división, sino que es servicio. Por eso muchos conflictos hoy tiene la familia cuando las suegras o los suegros toman el papel incorrecto. Y asimismo se forman familias bendecidas por Dios cuando el suegro y la suegra toman el papel bíblico, el correcto. Es por eso que la suegra de Pedro, al verse libre de la fiebre, simplemente no podía quedarse allí sentada. Se levantó a cumplir la labor que ejercía con amor en el hogar de Pedro, que era servir con amor a los demás. Qué hermosa es esa acción, ¿no? Qué hermosa es esa acción. Y sin duda, mis hermanos, el entender que debemos de servir a los demás es parte de la obra
del Espíritu Santo en nosotros. A veces hay suegros que sirven en la iglesia, están en Ujieres, en algunas otras áreas de la iglesia, pero a sus nueras y a sus yernos no son capaces de servir. No estamos cumpliendo el rol tampoco demandado por Dios de servicio. Por eso, cerrando esto, es interesante que en 2 versículos la Biblia nos hable del rol en la familia y el rol de los suegros, para unificar de algún modo a la familia y darnos a entender qué es lo que tenemos que hacer. Por eso, hombres, hermanas, varones y damas, el rol que Dios nos mandó a ejercer en la familia es la unidad de la familia, velando por la integridad física, emocional y espiritual. Y a las suegras y a los suegros, Dios nos mandó a que entiendas una cosa: tu labor de crianza ya se acabó. Tu labor de enseñanza ya se acabó. Tú ahora puedes aconsejar. Tú puedes llamar a tu hijo y decirle: oye, mira, esa corbata no te combina, pero no puedes decirle: quítate eso, ¿no? Puedes dar un consejo, pero ya no ejerces esta labor de autoridad, respecto de mandar, sino ahora es de servir. Cuando tus hijos se casaron, mira, ahora ellos necesitan que Dios trate con ellos y tú ser un respaldo de Dios para las vidas de ellos. Y ahí es donde se une este asunto de los suegros y los matrimonios, entendiendo que yo debo de vivir para la gloria de Dios, tratando bien a mis suegros, amándolos y respetándolos, y asimismo los suegros amando y sirviendo a sus hijos y a las esposas y esposos de sus hijos. Para terminar, que hay algunos suegros medio enojados. Dice Salmo 147:12: glorifica al Señor, oh Jerusalén. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Alaba a tu Dios, oh Sión, pues Él ha reforzado las rejas de tus puertas y ha bendecido a tus hijos que habitan dentro de tus murallas. Envía paz por toda tu nación y te sacia el hambre con el mejor trigo. Fíjense, cuando cumplimos el rol, tenemos el respaldo del Señor y la protección de nuestro Dios. Nosotros tenemos muchas limitaciones, todos nosotros, muchos impedimentos. Nos falta a lo mejor educación o a lo mejor carácter, pero no estamos solos. Si nosotros decimos: Señor, yo quiero cumplir mi rol como varón, como esposa, mi rol como hijo, mi rol como suegra y como suegro, ¿saben quién nos va a capacitar? Dios mismo. Porque ese es el anhelo de Dios, que vivamos su palabra y lo glorifiquemos a Él en todo lo que hacemos. Por eso el texto dice: Él es quien va a fortificar los cerrojos en tus puertas. Solo Él nos va a dar la seguridad que necesita la familia en este tiempo. Solo Él puede bendecir a nuestros hijos. Solo Él es quien puede llenar nuestra vida y nuestro hogar de verdadera paz. Él nos va a saciar de lo mejor que Él tiene para nosotros, porque lo mejor que Él tiene para nosotros es Él mismo. No son cosas, es Él. Y eso es lo que debemos de anhelar, que Dios reine en nuestro hogar. Así es que si tu suegra vive contigo, cuando llegues hoy a casa, ¿qué tienes que decirle? Suegrita, perdóneme, suegrita, desde hoy me llamaré Simón. Voy a estar ahí al pendiente de tus cosas. Tú estás aquí en mi casa, suegrita, perdóname, yo quiero tratarte bien. Y si no vive contigo y tienes algo que arreglar, arréglalo. Cumple tu rol. Suegras, suegros, si han hecho más de lo que tienen que hacer, no porque seamos más grandes que los más jóvenes, no, tenemos la responsabilidad también de ordenar la vida. Podemos también decir: oye, perdón, yo me he metido más de lo que la Biblia dice que debo de involucrarme en tu hogar. Perdónenme, y aquí estoy para servirles. ¿Sabes lo que estamos haciendo con eso? Familias sanas, donde reine Cristo y donde nosotros comencemos a arreglar nuestras diferencias y nuestros problemas. Es más, hay algunos que son irreconciliables, pero la palabra dice que en cuanto dependa de nosotros, debemos estar ¿en qué? En paz. ¿Con cuántos? Incluida la suegra. En paz con todos.
Mis hermanos, a lo mejor tú no conoces las problemáticas que vivió tu suegra en su infancia. A veces cuando hablamos con los adultos fueron maltratados, golpeados, y a veces es el resultado simplemente de sus experiencias, su carácter y su manera en cómo te tratan a ti. A veces tenemos que indagar más. Es como Dios nos llama también a mirar con ojos de amor a los que nos rodean. Por eso Cristo dice en su palabra en Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Y Él nos llama a eso, a reparar nuestras relaciones familiares, para poder vivir un día como lo hacía Simón, velando por su hogar, incluida su suegra, asimismo como actuaba ella, sirviendo en el hogar, siendo una bendición en el hogar y no un estorbo. Y Cristo es quien puede restaurar las relaciones para que ustedes y nosotros podamos vivir en hogares donde reina el Señor, pero también hogares que vivan para la gloria de Dios. Y Dios te va a respaldar. Cuando tú hables con tus hijos, ¿sabes qué? Vas a tener el respaldo de Dios, la autoridad para hablar con ellos. Dios te va a respaldar y es lo que más necesitamos en nuestros hogares. Así que mi hermano, identifica las medidas que tomó Pedro. Acude al dador de la salud, de la vida y de la restauración familiar. Acude a quien te puede sanar, a quien puede sanar hoy incluso tu propio corazón contra quienes son tus suegros, o tu suegra contra tus nueras y tus yernos. Acude a quien puede cambiar y transformar la vida del hombre. Solo es Cristo. Ayer veíamos con los jóvenes que la paz que ofrece el mundo, de acuerdo a lo que la palabra dice, no es la paz que Cristo da. La paz del mundo es de, pastillas, es de distracciones. En cambio, la paz de Dios es cuando nosotros nos decidimos a vivir su palabra. Él actúa en nuestros corazones. Por eso, mis hermanos, hoy les invito, varones, lleguen a su casa con un corazón quebrantado. Lleguen a los pies del Señor. A lo mejor tienen trabajo excesivo, a lo mejor tienen jefes abusivos, presiones, pero sean hombres que vengan a los pies del Señor con un corazón quebrantado. Todos los miembros de la familia debemos entrar en este ejercicio de depender de Dios, expresarnos esta necesidad y honrar a Dios en nuestro hogar. Por eso este mensaje no era solo para suegras, sino para la familia. Dios demanda de nosotros que actuemos consecuentemente con el evangelio que decimos vivir, que predicamos y que oímos. Así que yo te quiero hacer una invitación. Así como Simón invita a Jesús a tu casa hoy, invítalo. Dile: Señor, mira, en mi casa necesita ser sanada por ti. Necesita, Señor, que tú penetres más allá de lo que te hemos dejado hacer. Necesitamos, Señor, que tú me des sabiduría, un buen trato con mis hijos para que ellos puedan abrir su corazón conmigo y yo pueda ayudarles. Necesito, Señor, que tú me ayudes a amar a mi suegra, a mi suegro, que me ayudes, Señor, a ser una buena suegra, un buen suegro, a servirles, a ser hombres y mujeres que vivamos realmente el evangelio. No te olvides, tus hijos necesitan de Cristo, tu esposa necesita de Cristo, tu esposo necesita de Cristo, tu suegra y tu suegro necesitan de Cristo. Por lo tanto, que nosotros hoy, con todo nuestro corazón, anhelemos la obra de Cristo en nosotros para que esa obra se expanda y sea viva en nuestros hogares. ¿Qué les parece? ¿Estamos dispuestos? Amén. Les invito a que inclinen su rostro, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, probablemente en 2 textos pensamos que no hay tanto que podamos entender, pero gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos lo que tú demandas hoy. Señor, gracias porque tú, Señor, conoces las problemáticas, intereses y necesidades de cada uno de nosotros. Yo no, Señor. Yo no, Señor. Por eso te pido aquí, Señor, en este lugar, que restaures los corazones de a lo mejor yernos, Señor, nueras dañados por sus suegras y viceversa, Señor, suegras dañadas por sus yernos, sus nueras, hijos, Señor, que han visto esta mala relación, niños que han crecido en hogares, Señor, distanciados, divididos, pero que de algún modo sí profesan, Señor, el evangelio. Por eso ayúdanos, Señor, a entender lo que demanda tu palabra, que es restaurar nuestros hogares, velar por ellos,
llevarte a ti, Señor, incluirte a ti en todas nuestras relaciones familiares, para que tú seas reconocido, Señor, en nuestras vidas y tu paz reine en nuestros hogares. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que han venido esta mañana a escuchar de tu palabra. Por eso, Señor, que tu palabra cumpla su efecto en nuestros corazones. Aquí estamos dispuestos, abriendo nuestro corazón para que tú obres en nosotros y no solo podamos oírla, entenderla, sino que podamos vivirla para tu gloria y tu honra. Te agradecemos por todo a través de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ponte de pie y cierra tus ojos. He venido ante ti a traerte, oh Señor, mi familia para que te adore. Sé que hay cosas que cambiar en mi vida personal. Quiero que mi matrimonio sea tu hogar. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano trabajamos. Edifica nuestro hogar, nuestra vida familiar. Que si tú estás, hay virtud en el hogar. Todo en mi hogar, en mi matrimonio, en mi familia. Eso es lo que anhelo. Edifica nuestro hogar, dile al Señor, nuestra vida familiar. Que si tú no estás, en vano
aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Señor, te quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclamar. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Señor, ¿cuántos dicen amén? Amén. Digamos. Quiero adorar y bendecir, hacer tu voluntad. Mi corazón clama a ti, tu nombre proclama. Adorarte a ti, Señor Jesús, es lo que quiero yo. Exaltar tu nombre santo y digno, adorarte a ti. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, 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 poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Eres Señor. Digamos santo. Santo, santo, poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. Santo, 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 poderoso, majestuoso Dios, digno, digno de alabanza y de adoración. Eres tú, Señor, merecedor de toda gloria y poder. Ante ti todos se postrarán y dirán que eres Señor. En ti nos gozamos. Pues eres poderoso, nada imposible para ti, Señor. Nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús es el que ha vencido. ¿Cuántos dicen amén? Es el león de Judá, es el cordero
lucha venció, públicamente exhibió a principados y potestades, y mis pecados él clavó. Es el león de Judá, es el Cordero de Dios. Cristo venció a la muerte, resucitando con poder. En la cruz ya venció, públicamente exhibió a principados y potestades, y mis pecados él clavó. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, y por medio de Cristo Dios nos ha dado la victoria. Vencedor, Él es el Rey de Reyes. Vencedor, Él es Señor de señores. Jesús el Hijo de Dios, mi fe está puesta en Él, y por medio de Cristo soy más que vencedor. Estoy firme en su amor y ya no tengo temor. Si Él está conmigo, ¿quién es contra mí? Por su obra en la cruz soy libre de esclavitud, soy una nueva criatura, ya no hay más condenación. Estoy firme en su amor y ya no tengo temor. Si Él está conmigo, ¿quién es contra mí? Por su obra en la cruz soy libre de esclavitud, soy una nueva criatura, ya no hay más condenación. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, y por medio de Cristo Dios nos ha dado la victoria. Vencedor, Él es el Rey de Reyes. Vencedor, Él es Señor de señores. Jesús el Hijo de Dios, mi fe está puesta en Él, y por medio de Cristo soy más que vencedor. Vencedor, Él es el Rey de Reyes. Vencedor, Él es Señor de señores. Jesús el Hijo de Dios, mi fe está puesta en Él, y por medio de Cristo soy más que vencedor. Vencedor, vencedor,
de Cristo.